Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? Que Dios les bendiga, Dios les cuide y les guarde. Seguimos esta mañana con la escuela dominical y en esta hora yo les invito que hagamos una oración, que cierren sus ojos y le pidamos ayuda al Señor para seguir comprendiendo su palabra. Padre mío, en esta mañana te damos muchas gracias una vez más porque podemos seguir meditando en tu palabra, seguimos aprendiendo y yo te pido que en esta hora abras la mente y el corazón de todos aquellos que están viendo esta clase en este domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjese que la clase pasada se me pasó a hacer un comentario, pero bueno, lo voy a hacer ahorita, no está de más, con respecto a la historia de Sansón. Recuerdan que Sansón, pues él tenía una condición, él tenía un voto, que era el voto nazareo, para poder liberar a los israelitas de manos de los filisteos. Pero recuerdan que empezamos a ver cómo Sansón empezó a tener sus propias luchas, empezó a tener sus propios conflictos y, y él ya no estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan esa parte donde él mata al león y después de unos días regresa por donde estaba el león muerto y se desvía y encuentra un panal de abejas y lo corta, lo desprende del león? Me imagino que era así ya el hueco del estómago. Yo me imagino que en esa parte estaba el panal y Sansón lo corta y lo come y además le da de comer a sus padres porque sus padres iban con él para tomar la mujer que él había escogido por esposa, la mujer cananea. Y esta parte de que le da de comer a sus padres la miel, se me hace algo tan similar a la parte de Génesis donde Eva le da de comer algo prohibido a su esposo, a Adán. Y, y es que en las dos escenas se come algo que no debe de ser. En el caso de Eva era el fruto prohibido y, y en el caso de Sansón la miel no estaba prohibida, pero sí tocar el león muerto. Entonces, no sé, encontré esa similitud y quise comentárselos porque creo que es importante, ¿verdad? Cuando uno hace, hace caer a otras personas también por el pecado que uno comete, eh, muchas veces el pecado eh, van involucradas más personas, van implícita la gente que está alrededor tuyo y cuántas veces afectamos a aquellas personas sin querer o con intención, pero sí, también las personas que están cerca pueden ser afectadas por tus acciones. De hecho, Proverbios nos dice en el capítulo 9:17, dice que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. Entonces esto se está refiriendo pues a la tentación, al pecado, ¿verdad? Que enfrentamos todos los días, los seres humanos, los hijos de Dios, todos los días enfrentamos tentaciones, enfrentamos al pecado para no caer en él. Muchos quizá caemos en él, muchos quizás cedemos terreno al enemigo, pero pues Sansón estaba en esa situación, ¿verdad? Y es que nuestra naturaleza humana, nuestra condición corporal, eh, no sé si es por esa herencia de pecado que traemos, no sé por qué exactamente, pero eso hace que lo prohibido sea atractivo. Eh, y lo prohibido, hermanos, implica riesgos. No importa la edad que tengas, si eres joven, adulto. Sansón era un muchacho. Sansón era un joven que pues ya tenía cierta edad, no sé exactamente cuántos años tendría, pero pues la Biblia dice ya quería casarse, entonces seguramente tenía 20, 30 años de, de edad y él estaba
batallando con esta parte, ¿verdad? De tocar lo inmoral, de tocar lo inmundo, de tocar aquello que no debía tener contacto. Bueno, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Bueno, de hecho la avaricia y la idolatría dicen que es lo mismo, ahí el versículo 5 de Colosenses 3. Ahora, hasta aquí, hermanos, ¿con qué estaba batallando Sansón de estas cosas que les menciono? ¿Recuerdan cómo se empieza a desencadenar la historia de Sansón? Primero se quiere casar, hace su propia voluntad. Esa es una parte que nos indica que Sansón no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino cumpliendo sus propios deseos. Y aparte tocar al león muerto. ¿Con cuál de estas cosas creen que estaba batallando Sansón? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Bueno, yo creo que hasta ahora el pecado con el que estaba luchando Sansón pues era la impureza, porque recuerdan que él no podía tocar cosa muerta, ni siquiera estar cerca de algún familiar muerto. El león ya estaba muerto y me imagino que pues ya hasta olía feo porque ya hasta las abejas habían hecho un panal. Entonces ya este león tenía que tener ya días en descomposición, las bacterias ya estaban haciendo de las suyas y yo no me imagino esa parte o esa necesidad por qué tener que ir a cortar ese panal, quizá habiendo otras cosas que comer, quizá habiendo otros panales en otras áreas del campo, por qué tener que ir a cortarlo precisamente dentro del león muerto. Entonces era algo impuro, era algo que tenía que ver con el pecado que estaba llevando la vida de Sansón. Y es que, hermanos, lo prohibido significa que se salen las personas de los límites marcados o establecidos. Eso es lo prohibido, salirse de los parámetros. Sansón se estaba saliendo de los parámetros. Ahora, muchas personas creen, hermanos, que haciendo lo prohibido, haciendo lo impuro, quieren sentir esa adrenalina, quieren sentir esa sensación de peligro. Dicen, bueno, mientras no caiga en una adicción o mientras no le haga mal a nadie, pues yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta, es atractivo. Y bueno, recuerdan que Adán y Eva comieron solo una vez del fruto y bueno, pues las consecuencias fueron para toda la vida y extendido ese pecado, se extendió el pecado a toda la humanidad. Es lo que nos dice Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y eso también tiene que ver, hermanos, con los dones espirituales, porque el don de discernir nos ayuda a distinguir lo que conviene, lo que no conviene, lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada a Dios, lo que no le agrada. Nos ayuda a distinguir lo santo de lo profano y de lo pagano, perdón. Y bueno, pues esto también tiene mucho que ver con los dones espirituales, ¿verdad? Hermanos, desde pequeños siempre nos han dicho nuestros padres aquellas cosas que podemos hacer y aquellas cosas que no podemos hacer. Recuerdan quizá ustedes algunas de ellas cuando éramos pequeños, que nos decían, no metas los dedos ahí porque te vas a electrocutar. Y ahí va el niño a meter los dedos. O no te metas eso a la boca porque te vas a enfermar. Y ahí van a echarse eso. O sea, lo que quiero decir es que desde pequeños traemos esa naturaleza a hacer lo que no es debido, a hacer lo que no conviene, pero la tentación muchas veces es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Sansón, sus padres debieron haberle dicho desde pequeño aquellas cosas que no podía hacer. Recuerdan que la actitud del padre al saber que iba a tener un hijo, él se preocupó y le preguntó al ángel, oye, ¿cómo debemos vivir incluso ellos mismos como padres? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de vida tiene que llevar el niño? Porque sabían que era un plan de Dios.
Entonces yo creo que Sansón desde pequeño sabía que no podía comer uvas, no podía comer pasas, no podía beber vino, ni sidra, ni cosa fuerte como el vinagre, no podía tocar a un muerto, no podía cortarse el cabello y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Yo creo que Sansón lo conocía perfectamente, ¿verdad? Porque sus padres no creo que no le hayan enseñado las cosas desde pequeño. Bien, ahí en el capítulo 14, todo esto que les estoy comentando, recuerdan que Sansón dice, yo me quiero casar con esta mujer filistea o cananea, y bueno, pues sus padres finalmente dicen, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, pues vamos. Dice el capítulo 14, verso 8 y 9, eso es lo que les estoy comentando, lo voy a leer, y dice así, Jueces capítulo 14, versos 8 y 9. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, a su esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. O sea, hermanos, pues Sansón les estaba ocultando a sus padres el origen de aquella comida. Obviamente era comida que había estado en contacto con un, con un muerto. Yo no me imagino por qué tener que comer aquello que estaba en medio de bacterias, en medio de un olor fétido, de un ambiente lleno ya de gusanos quizá, pero a veces así somos los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cuando están las festividades por la boda, es cuando Sansón les propone a los filisteos, a ver, descífrenme este enigma. Y les dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Recuerdan que los filisteos no adivinaban, no sabían descifrar aquel enigma, y no era otra cosa más que qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Esto era la interpretación de aquel enigma. Pero recuerdan que la esposa fue la que le saca la verdad a Sansón, y se la revela a la gente de su pueblo. Entonces Sansón, al darse cuenta que ella le ha mentido, que ella lo ha traicionado, dice, ok, pues me voy a regresar a casa de mis padres. Muy enojado el joven, se va a casa de sus padres, y ya en el capítulo 15, ahí empieza la Biblia, nos empieza a decir que Sansón después de algún tiempo regresa para tomar a su esposa. Incluso le lleva un regalo para contentarla, porque dice, seguramente la doña está enojada, le voy a llevar un regalo, y bueno, pues ya con esto voy a arreglar la situación con ella. El regalo era un cabrito, dice la Biblia, que le llevaba un presente, pero el padre le dijo, no, 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 no. Yo me aseguré que ya no la querías, así que ella ya le pertenece a otro hombre. Qué decepción, ¿verdad? Para Sansón, por un coraje haber abandonado aquella mujer que él dijo amar tanto, haberle gustado tanto, y ahora la condición, la historia había tomado otro rumbo, ¿verdad? Por un enojo, por un arranque de ira. Y a veces, hermanos, somos así, caemos en esas acciones que por un enojo podemos desatar una tempestad, y yo creo que no es el caso, ¿verdad? No tiene caso que por un enojo eh, pues nuestra vida tenga consecuencias como estas, ¿verdad? Que Sansón pierda a su esposa. De hecho, la Biblia nos dice que no pase el sol sobre vuestro enojo, sino que antes de que te vayas a dormir, aclares toda situación con tu esposa, con tu esposo, y miren, así todo vuelve a la normalidad. Ahora, cuando Sansón se entera de que su padre ha dado a su esposa a otro hombre,
Obviamente viene un segundo enojo de parte de Sansón, ahí en el versículo 4 del capítulo 15, y la Biblia dice que fue tal su enojo que él se quiso desquitar con todos los filisteos. Y, y hace algo muy chistoso. Dice que atrapó a 30 zorras y amarró las colas de las zorras cola con cola. Imagínense, o sea, es decir, si eran 30 zorras, entonces armó 15 pares de zorras y entre las colas les pone una antorcha y la suelta. ¿Para qué? Para que vayan y hagan un desorden en los campos de trigo. La Biblia dice, ahí también nos dice que era el tiempo cuando el trigo estaba a punto de cosecharse. En otras clases, en otras enseñanzas hemos comentado que el trigo se siembra en el mes de noviembre, diciembre o incluso desde octubre, cuando el frío empieza a verse más intenso, y entonces el trigo se empieza a cosechar allá como por marzo, abril, cuando empieza la primavera. Para ese tiempo el trigo ya, toda la plantita ya está bastante seca, lista para cosecharse, y entonces no es lo mismo que tú le prendas fuego a una planta verde que a una planta seca. La planta seca va a arder de manera muy fácil. Entonces así estaba el trigo a punto de cosecharse, y entonces Sansón suelta los 30 pares de zorras por los campos de los trigos. Imagínense la quemazón que hizo. Y las pobres zorras pues también tuvieron que quemarse porque pues, no tuvieron alternativa, por lo menos las colas se les quemaron. Y después de que las desata, imagínense la desesperación de esos pobres animales. ¿Qué culpa tenían las zorras del enojo de Sansón? Entonces, otras acciones que estaba cometiendo Sansón, se estaba equivocando, y yo digo, qué actitud tan infantil, qué actitud tan falta de cordura, que por un enojo haya caído en estas acciones penosas o vergonzosas. Y otra vez, hermanos, estaba haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque se estaba vengando de los filisteos, aquellos que lo habían engañado con su enigma, juntamente con la esposa. Y la Biblia dice que cuando los filisteos investigaron quién había hecho todo aquello, porque obviamente los campos fueron un desastre, la cosecha se perdió, el trigo ya estaba en condiciones inadecuadas para cosecharlo, entonces perdieron toda aquella cosecha, y los filisteos investigaron quién había hecho eso. Y le dicen, bueno, pues fue Sansón. Entonces, cuando dicen, fue Sansón, y por la causa de haberle entregado el padre a otro hombre, su esposa, pues la Biblia dice que también fueron sobre el padre y la esposa de Sansón, o la que fue su esposa, que ya era esposa de otro, y también los quemaron. Entonces, hermanos, qué acciones tan infantiles, originadas por un simple enojo. Y es cuando a veces las personas nos enojamos por cosas que no deberían de tener trascendencia. Hermanos, para la siguiente clase vamos a seguir viendo otros pecados que cometió Sansón, otros errores que siguió cometiendo este hombre, pero bueno, al final cómo Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia de su pueblo y de sus hijos. Que el Señor les bendiga, y les mando mis buenos deseos para este día. Que Dios les bendiga.